Cuando tratamos de resolver preguntas como estas es necesario hacer ciertas precisiones. La superficie del suelo es un bien no renovable, por ejemplo. Es decir, si usas un área específica del suelo para hacer una casa, no puedes hacer otra casa en el mismo suelo. ¿Lo puedes optimizar y hacer un edificio de 2 pisos donde habría 2 apartamentos? Sí, pero es algo muy diferente a tener 2 casas en el mismo suelo. Nosotros tenemos muchos usos para el suelo. Según Our World in Data, la mayor parte del uso que nosotros le damos del suelo al porcentaje habitable de nuestra Tierra es para la agricultura, con un 50%. Es decir, que los primeros efectos que notaríamos, si siguiéramos cumpliendo esta proporción de cómo distribuimos el uso del suelo, es que sería más difícil suplir la creciente demanda de alimento. Los primeros alimentos que deberíamos reducir su producción son aquellos que requieren largas extensiones de tierra, como lo es, por ejemplo, la ganadería extensiva, que por cada hectárea de tierra hay entre 1 y 2 vacas. Fedegan lo conoce muy bien. Esto puede ser optimizado en algunas ocasiones de 3 a 4 vacas, dependiendo de ciertas tecnologías que podamos tener a disposición. Al final del día, el precio de la carne aumentaría bastante. Es por eso que, por el bien de su bolsillo, mejor sean vegetarianos. Lo siguiente que empezaríamos a notar si nos quedáramos sin suelo es que las calles se nos empezarían a quedar estrechas, el tráfico sería cada vez más complicado de abordar, etc. Aunque debo decir que con una buena planeación y una gran inversión en el tema de la malla vial, se podrían implementar autopistas aéreas y subterráneas, pasando por encima del problema de la movilidad tanto vehicular como peatonal. Pero las calles, al ser un bien público, es decir, que no están bien definidas los derechos de propiedad, ya sabemos lo que terminaría pasando, ¿verdad, Bogotá? Otro tema que nos pasaría por la cabeza es la vivienda, y podría ser, pero con los nuevos diseños de vivienda facilitan la construcción de esta misma en temas verticales sin tener la problemática de la falta de suelo para la construcción de esta misma. Aunque si la población mundial siguiera en aumento, lo que ocurriría es un encarecimiento de la vivienda, como ocurre en las zonas más centrales de España, como Madrid. Y no es que Madrid se hubiera quedado sin terreno donde construir casas, al menos no de facto, sino que por las regulaciones se dificulta usar los terrenos para construir más, que es casi como si se hubiera quedado sin tierra, al menos para ese rubro. Pero hay algo que todos sabemos muy bien y es que antes de quedarnos sin comer ese delicioso bistec de res o ese solomillo que extraemos de los jugosos lumbares que sacamos de los bovinos, preferimos reducir de esta proporción este pedazo de aquí, trayendo consigo diversos problemas por la falta de servicios ecosistémicos que nos brindan estas zonas de bosques, es decir, servicios que nos brindan la mera existencia de los bosques primarios y secundarios. No es viéndolo desde una perspectiva cuasi ecofascista, sino más bien pragmática, y es que los ecosistemas nos brindan servicios de aprovisionamiento, como por ejemplo materias primas, entre estas están las maderables, el agua, los alimentos en muchos casos. También nos brindan servicios de regulación, como por ejemplo mantener estable y disponible el ciclo del agua, regular la temperatura, evitar la erosión, mantener la polinización o la dispersión de semillas. Los ecosistemas también nos aprovisionan de servicios culturales, con lo referente al ecoturismo, o las simples zonas verdes, como los rastrojos que utilizamos para salir con nuestras parejas, para... y como los puristas de la ciencia y la biología les encanta decir, para mantener los servicios que soportan los servicios anteriormente nombrados. Y es que algo bonito de estos sistemas es que tienen la facilidad de ser regulados por sí solos. Ya haciendo uso de esta fascinante pseudociencia como es la futurología, podemos pensar como especie humana en conquistar otros ecosistemas, como por ejemplo el marítimo, que si lo vemos desde la mera perspectiva de superficie, notaríamos que la superficie del planeta Tierra es 71% océano, y el otro 29% es tierra, pudiendo con esto aumentar nuestra disponibilidad de suelo, como sería construir islas artificiales. Sí, estas existen y nuestros primos lejanos, los asiáticos, aquellos seres que todo lo que tocan lo cambian, tienen algunas empresas que se encargan de ese tipo de megaproyectos como la rotísima Evergrande.
También podríamos no solo conquistar la mera superficie del mar, sino también las profundidades de la misma, creando así una super distopía objetivista randiana, lleno de escafandras de Big Daddies por doquier y, claro, por supuesto, con juegos de azar y mujerzuelas. Y de hecho, la idea de vivir en casas submarinas no está tan lejos como parece. Actualmente existen muelles, bares, centros de estudios que se encuentran bajo el agua. La mayoría de estas instalaciones no son precisamente de lujo, pero están las puertas abiertas para convertirnos en, como se hacen llamar algunos, acuanautas. Aunque también existe la posibilidad de simplemente crear ciudades subterráneas. Ya nuestros antiguos de la región de Capadocia, en Turquía, 400 años antes de Cristo, ya tenían sus propias arquitecturas subterráneas. Las ciudades subterráneas en general suelen tener un impacto ambiental bastante bajo, ya que solo es excavar, obviamente entre comillas, claro. Además, no es necesario ningún requerimiento más allá de lo básico para mantener condiciones de habitabilidad en construcciones normales de la misma región. Es decir, si arriba necesita calefacción, para los inviernos abajo también la necesitaría. Y ya está. Nosotros como especie humana somos bastante implacables, y si llegáramos a quedarnos sin tierra, lo siguiente que haríamos es buscar cómo hacer más tierra. Claro, esto puede llevarnos a pelearnos con la naturaleza y podríamos destruir buena parte de ella, ya que medir nuestro impacto en los servicios ecosistémicos es bastante complejo y difícil de poner en perspectiva, aunque dicen que la mejor perspectiva es la realidad misma. ¿Hará falta otra pandemia para aprender mejor cómo cuidar de nuestra naturaleza? No se contesten esa pregunta, por favor, no lo hagan.